Hola Javier, Hola Giselle. hoy estamos con Javier González. Javier reside en Detroit, Michigan. Hemos compartido en los últimos meses o años, ¿cuánto llevamos? 2 años ya. Años ya, sí. En este proceso que tú has compartido una parte de todo tu proceso de vida y de todo tu proceso de autosanación. Eh, Tú nos vas a compartir hoy parte de, de esto que viene siendo para ti un regalo, el poder ver tu oscuridad y tu luz, el poder ver esas emociones tan, tan dolorosas, acumuladas, en donde te sentías perdido en la confusión, en el rechazo y, bueno, muchos matices a nivel del día a día, pero también con muchos recuerdos de abuso sexual en alguna medida que te, Correcto. que te hacían sentir confundido con quién eras, con tus diferencias, con tus gustos y al mismo tiempo sentir con muchísima fuerza el rechazo de otros hacia ti. Todo esto desencadenó una enfermedad en tus riñones, tuviste trasplante de riñón, ahora mismo estás estable, tienes ahora mismo una vida pues en donde estás disfrutando, estás feliz, estás disfrutando de tu arte porque eres un artista. Y bueno, compártenos tú, Javier. La primera pregunta para entrar un poquito en el tema, ¿nos podrías compartir en qué momento te das cuenta de la autosanación que ya es una realidad en tu vida? Okay. Pues como yo ya te había dicho a ti, yo siempre tuve una atracción más subconsciente a la autosanación. Yo siempre reconocí algo en mí que siempre me dirigía o me señalaba hacia la autosanación. Yo no sabía qué era, pero siempre lo reconocí en mí. Tenías una No, motivación muy fuerte que te llevaba a querer sentirte mejor. sí, y siempre a buscar algo más profundo en mí. Siempre a buscar como una solución, un refugio, pero más profundo, ¿sí? Nunca supe lo que era, pero la primera vez que tomé la decisión una decisión consciente de asumir mi propia autosanación fue una vez que tuve una pelea, un encontrón muy fuerte con mi papá. Y después de ese encontrón, yo me di cuenta que yo había pasado la vida culpando o señalando responsabilidades a otras personas por las cosas que me han sucedido a mí. Ese día me dije a mí mismo, no más. No puedo culpar a nadie más por mis problemas, sí, por las cosas que me suceden o por las cosas que ¿Qué están pasando sientes? en mi vida. Ujú. Sí. Que en ti Eh, era muy repetitivo una sensación de ansiedad y de ira, ¿no? Que te hacía de alguna manera estallar, hacerte daño y hacer daño a las personas que más querías, como nos pasa a todos en alguna medida. correcto, correcto. Entonces, ese día yo me dije a mí mismo, tengo que responsabilizarme por mi propia sanación. Tengo que responsabilizarme por encontrar soluciones, encontrar esas soluciones que yo siempre había buscado, pero por estar culpando a los demás, nunca había podido encontrar. ¿Y recuerdas esa primera idea que te llegó para decir, este es el siguiente paso y lo tomo, lo asumo? Mm, pues como te dije, fue ese encontrón que tuve con mi papá. Mi papá, yo siempre tuve, mi relación con mi papá siempre fue difícil,
Por las diferencias. con muchas diferencias. Entonces, cuando yo vi con esa pelea que ahí había un círculo vicioso, ¿sí? ¿Cuál fue esa sensación que te hacía sentir que podías salir del círculo? ¿Aceptar tus diferencias y aceptar las diferencias de tu padre? Exacto. Sí, y aceptar que había alguna razón por esas diferencias. Sí, reconocer que todas esas diferencias estaban señalando que ahí había algo, que ahí había una riqueza de perdón, había una riqueza de autosanación, ¿sí? Pero es como hay un dicho que dice que no es nuestra culpa lo que sucede con nosotros, pero es nuestra responsabilidad sanarnos de esas experiencias. Uh-huh. Entonces, cuando yo reconocí eso, las oportunidades empezaron a presentar, ¿sí? ¿Cómo qué De manera... oportunidades, Javier? ¿Cómo? ¿Cómo qué oportunidades? Eh, por ejemplo, ese mismo año yo pude, la posibilidad de encontrar un trasplante se hizo mucho más Se hizo realidad. palpable. Uh-huh. ¿Cómo? Se hizo realidad, porque había sido Correcto. un proceso que estaba costando mucho, un proceso largo, y ahí se movilizó todo para que fuera una realidad y fluyera todo a favor de armonizarse la situación para ti y para tu entorno inmediato. Correcto, correcto. Bueno, una de las cosas también que se presentó fue conocerte a ti, ¿sí? Si yo no hubiera estado listo para reconocer esto, yo no creo que te hubiera conocido, ¿sí? Una de las cosas que yo te conocí por medio de tu hermano y una de las cosas que me dijo tu hermano antes de conocerte fue, Javi, ¿tú estás listo para sanarte a ti mismo? Porque mi hermana no lidia con personas que no estén listas y ella va a saber si tú estás listo. Yo le dije, yo estoy listo, yo sé que yo necesito hacer esto. Y bueno, muchísimas cosas más. O sea, ese año también yo pude empezar a ver mi arte como una carrera, ¿sí? Pude empezar a descubrirme a mí mismo como artista, o sea, en todos los niveles, en todos Empezaste los a niveles. ver belleza en ti y en todo lo que siempre era más fácil ver el rechazo o el juicio, y empezaste a ver esa belleza y además a disfrutarla, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y, y empecé a ver que siempre y cuando yo tuviera en mi corazón una actitud de, ¿cómo diría? Como de mover la montaña, Sí. el espíritu movería la montaña por mí. Uh-huh. Sí, es una voluntad interna acumulada de avanzar por tu propia verdad, por tu propia información interna y que sabes que está ahí, que no necesitas que alguien lo crea porque lo sabes. Correcto, Uh-huh. correcto. Ahora que has dicho lo de lo que te comentó mi hermano, de que yo no lidio con las personas, es una oportunidad para mí aclarar esto también. Y, y es muy bonito lo que acabas de decir porque yo lo vivo cuando una persona viene y pide una sesión. Efectivamente, yo no tengo ningún interés en convencer a nadie, ni en responsabilizarme de los procesos de nadie, ni de sentir lástima o de darle mayores explicaciones. Prácticamente las personas que vienen directamente me escriben pidiendo una fecha y una hora, porque saben lo que van a hacer. No cuestionan lo que yo voy a hacer, ni ponen en duda lo que ellos van a hacer. Entonces es algo muy íntimo, muy interno, muy profundo, muy claro, y es una oportunidad lo que tú acabas de darnos a todos, que las palabras a veces se quedan cortas, pero puedo entender que vas
estás enfocando eso y es prioritario, es fundamental para el cambio y la transformación interior. Que la Exacto. responsabilidad es tuya, la motivación es tuya y el contacto cuando pediste una sesión no fue de duda ni de miedo, fue de No. claridad total de estar preparado para sumergirte en tu propia información. Entonces, sí, así es como nosotros podemos encontrar esas respuestas dentro. Y una cosa muy importante también que cuando decías esto es el estar dispuesto, el estar completamente abierto a mirarme a mí mismo, ¿sí? A examinarme a mí mismo. No a tomar inventario de lo que los demás hicieron, pero tomar inventario de lo que yo he hecho, inventario de mi responsabilidad en mi experiencia. ¿Nos puedes compartir un poco cómo fue ese cambio antes y después de la primera sesión que hicimos tú y yo? Okay. Antes de nuestras sesiones, yo ya había tenido cierto contacto con personas, de lo que siempre hemos hablado, ¿sí? De lo que es la aceptación a uno mismo, de lo que es el amor propio, pero de pronto no tenía tanto entendimiento de lo que significa, por ejemplo, digamos, lo que es el amor propio. Yo pensaba que lo que significaba eso es quererme yo, ¿sí? Arreglarme bien físicamente, mantenerme la barba arreglada, hacer yoga, hacer cosas por mí mismo a nivel físico, a nivel de lo que hago, a nivel de lo que tengo, a nivel, ¿sí? Que pues sí tiene que ver. Pero una cosa que pude entender contigo es que el amor propio es algo que es extremadamente profundo e infinito, ¿sí? Que tiene que ver más con reconocer quién soy yo. No solo lo bueno, pero también lo malo. Y encontrar la luz en lo bueno y en lo malo. En la luz y en la oscuridad. Especialmente encontrar la luz en la oscuridad. Normalmente lo que yo siempre he hecho es que cuando estoy en la oscuridad, trato de salirme de la oscuridad para encontrar la luz. Ahora lo que veo es que la luz más importante es la que se encuentra en la oscuridad, ¿sí? Porque eso es lo que resuelve esa oscuridad, ¿sí? Siempre y cuando yo siga saliendo de la oscuridad para encontrar la luz, esa misma oscuridad va a volver para tratar de mostrarme esa luz, ¿sí? Entonces eso fue algo extremadamente importante para mí. Aún en este momento lo estoy viviendo. Ahora donde estoy aquí con la cuarentena del virus y bueno, bla, bla, bla. Esto a mí me ha servido mucho para poder encontrar paz conmigo mismo, en mi silencio, ¿sí? En mi propia compañía, ¿sí? No tengo que salir a encontrar a alguien que me mantenga entretenido, no tengo que recurrir a nada fuera de mí para mantenerme en buen espíritu, para mantenerme alegre, para mantenerme contento, para mantenerme en amor, ¿sí? Está en mí, todo está en mí. Todas las respuestas que siempre he buscado han estado en mí, ¿sí? Es como si yo hubiera estado dormido todo este tiempo interiormente, desde que empecé a hablar. ¿No? Perdóname. Estancado, era como un proceso estancado que ahora Correcto. se ha armonizado, ha fluido en todos los planos, a nivel físico, tu salud, tu economía, tus relaciones. De alguna manera todo se está ordenando, está
fluyendo y cada vez es más disfrutado. Para quienes no te conozcan, háblanos un poquito de ese cambio después, antes del trasplante, después del trasplante, hoy en día, ¿cómo es tu vida? Después de pasar una época muy larga de enfermedad, de estar a la espera, de estar dependiendo, que también tenía relación, tú mismo lo has dicho, estaba muy presente esa emoción de rechazo, tanto de otros hacia ti como de ti hacia ti mismo, y eso en el plano físico se manifestó con los riñones. Los riñones, uno de sus funciones, pues transformar y soltar lo que ya nos ha nutrido, ya nos ha limpiado, fortalecido. Entonces ahí estaba esa herida de rechazo acumulada hasta el punto de convertirte tú mismo en tu propio rechazo y de rechazar a los demás. Luego a nivel de abuso sexual en tu niñez, en donde hubo mucha confusión y también creo dependencia, de buscar un amor en las relaciones que no estaba fuera y que hoy en día ya entiendes que el amor está dentro y que no tienes que depender ni obsesionarte ni la necesidad de tener a alguien, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito ese cambio de enfermedad o relaciones tóxicas o de sensación de no ser útil, de no ser digno de ser quien eres y hoy en día sentir que ya sabes que la magia está en el ser, que más que magia, el amor, la aceptación está en el ser. Correcto, correcto. Bueno, pues para mí, yo siempre tuve una sospecha en mí, fue siempre una sospecha muy profunda de que yo había sido abusado sexualmente, ¿sí? Nunca supe, nunca tuve pruebas, nunca tuve como una recolección, como una memoria específica, pero siempre supe que ahí había algo, por mis comportamientos, por las experiencias, bueno, en fin. Eh, una vez que estábamos hablando tú y yo, estábamos en terapia y tú, de hecho, me dijiste, Javier, cuando tú tenías 3 años, hubo una experiencia de abuso sexual y yo casi me caigo de cuando tú me dijiste eso, porque yo nunca te había comentado de mis sospechas. Cuando tú me dijiste eso, yo dije, eso a mí me sirvió para poder entender muchas cosas, mucho de mis experiencias creciendo. Cuando esa experiencia de abuso sexual desató una cadena de círculos viciosos en mí, un patrón en el que yo siempre busqué el amor donde no había amor para mí. La forma como yo siempre se lo digo a las personas más cercanas es que yo siempre estaba tratando de meterme a la fiesta donde no estaba invitado, ¿sí? Siempre buscando ese amor, siempre queriendo, siempre una necesidad por el amor de la gente que no estaba ofreciéndolo, ¿sí? Y al mismo tiempo rechazando la gente que estaba dispuesta a darme amor, ¿sí? Eso es muy importante también. Entonces, eso creó en mí una frustración, creó ira, creó frustración, creó resentimiento, especialmente a las situaciones que no eran como yo quería que fueran, ¿sí? Y ese patrón creó en mí tanto resentimiento, tanta ira, tanta frustración, que yo no dejaba ir. Yo me aferré a esos sentimientos y empecé a culpar a los demás por tener esos sentimientos. Cuando yo tuve la falla renal, eso a mí me dijo, aquí hay algo, porque mi falla renal no encontraron nunca causas, nunca encontraron razón de mi falla renal. Entonces yo dije, aquí hay algo Mucho más de de lo nuevo. físico. Perdóname. Mucho más allá de lo físico. Correcto, correcto. Yo ahí mismo no sabía cómo abordar la situación, no sabía qué era,
pero yo sabía que había algo ahí que que estaba tratando de señalarme algo, de mostrarme algo. Entonces, yo estuve en mi proceso de diálisis por 10 años y como te digo, el momento donde yo empecé a ver lo que esa enfermedad me estaba tratando de mostrar fue cuando tuve esa pelea con mi papá. Yo pude encontrar que la responsabilidad de mi sanación estaba en mí. ¿Sí? O sea, que podemos decir que toda esa ira, esa confusión, esa frustración y esa culpabilidad, con el proceso que tú has venido viviendo, se ha transformado en responsabilidad espiritual, en responsabilidad emocional, mental y física. Eso es lo que estás disfrutando hoy en día, que eres responsable de tu libertad, eres responsable de tu felicidad. Correcto. No hay salvación en mí afuera. La salvación está en mí. ¿Sí? ¿Y qué hacen los riñones? Como tú lo dijiste, los riñones desalojan. Los riñones dejan ir las cosas que el cuerpo no necesita. Entonces, claro, ahí fue cuando yo pude descubrir, yo necesito desalojar esos sentimientos. Necesito procesar esos sentimientos. Yo siempre tuve la noción de que los sentimientos eran como un switch, ¿sí? Que se apaga y se prende. Y he encontrado que los sentimientos son un proceso. Son un proceso para explorar, ¿sí? Los sentimientos nos muestran qué son las cosas que nosotros debemos sanar. Te refieres a las emociones. Exacto. Las emociones. En que Exacto. las emociones, el miedo es un aviso de que hay algo que atender, pero que ese miedo se puede transformar en vergüenza, en soledad, en alegría, en tristeza, que la idea es ir al siguiente, no hundirnos, perdernos en solo una emoción, porque entonces ahí es donde está el bloqueo y nos hemos quedado atrapados en esa emoción, es lo que te estoy entendiendo, ¿sí? Sí, y encontrar lo bueno de esas experiencias. O sea, el ¿Sí? regalo, la oportunidad. El regalo, sí, la bendición, yo le llamo la bendición, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo la falla renal como eso a mí me salvó la vida. Eso a mí me ayudó a encontrarme a mí mismo. La falla renal a mí me ayudó sí, a encontrarme a mí mismo, a perdonar, a empezar un proceso de sanación, de dejar ir las cosas, ¿sí? De soltar, sí, de encontrar lo bueno en las cosas que me han sucedido, en las experiencias malas, en esas experiencias. Yo como lo veo ahora es que todas esas experiencias me estaban señalando, me estaban guiando al amor propio. ¿Y cómo es tu relación actual con tu riñón? No, es perfecta. Mi hermana le llama el sobrinito, porque pues es en mi estómago, ¿sí? Entonces es como si estuviera embarazado. Ella le dice que mi riñón es el sobrinito. Pero entonces tú tienes una vida normal, tú tienes una vida plena, tú tienes una vida en donde tú puedes trabajar, puedes relacionarte, puedes ser independiente. Yo no le llamaría normal. No le llamaría normal. Yo diría es una vida extraordinaria. Genial. Sí, es una vida extraordinaria. Cuando yo primero recibí el trasplante, yo empecé a ver que yo no iba a ser la misma persona. Y en ese momento sentí como temor. Yo dije, uy, yo no voy a ser la misma persona, pero inmediatamente algo me dijo en el corazón, pero eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que nunca voy a ser como era antes. ¿Sí? Nunca voy a ser así. Nunca somos los mismos, de hecho. Claro. Estoy recordando el momento en que la operación del trasplante fue maravillosa. Fue un equipo enorme de seres humanos y de otros seres
y de un equipo y un apoyo de muchísimas personas, de muchísimo acompañamiento. Incluso recuerdo las sesiones, la sesión que hicimos antes y después del trasplante, en donde trabajamos la integración de la energía de ese nuevo órgano en tu cuerpo, porque ese órgano, ese riñón viene con la energía de otra persona y eso también es un proceso de aceptación, porque tu Correcto. cuerpo podría haber rechazado ese órgano. Entonces ahí también fue otra toma de conciencia, un viaje mucho más profundo a nivel de aceptación antes y después. Y de hecho la recuperación después del trasplante, la aceptación del órgano fue maravillosa también. En medio del contexto fue muy rápida y bueno, fue profundizar más en tus respuestas. Correcto. Sí, en verdad que sí. Y una cosa que yo también quería aclarar es que cuando yo dije que mi vida es extraordinaria, mmm, todavía existen dificultades, todavía existen desafíos, todavía existen situaciones que no son incómodas, pero la diferencia es que en este momento mi corazón y mi mente están abiertos a esas situaciones. Encuentro esas situaciones con amor, no con miedo, pero con Con amor, rechazo. ni con rechazo, sí. Y veo la situación, esta situación ahora, no en 10 años, no en 5 minutos, no en una semana, no. Ahora, como la mejor situación. Es la situación donde yo debo estar. Sí. ¿Sí? Ahí es algo precioso y algo también muy importante, y es que cuando nosotros sanamos el pasado, el presente, el futuro, se equilibran de una manera que nos permite vivir el ahora. Correcto. Con mucha confianza, más que con mucha es con confianza, con una certeza en que todo es parte de un proceso para la evolución y donde esa confianza nos lleva a visualizar o imaginar futuros que nos hacen sentir motivados y a sentir con mayor confianza. Impresionante porque cuando confiamos las sensaciones que confiamos, pero el día a día, el ahora, que va sumando otro ahora, nos hace reconocer que hay mayor confianza. A pesar de que tú confías, el ahora es como madurar esa confianza. Exacto, exacto. Es como tú decías en uno de los videos que subiste hace poco. Es un compromiso de vida, ¿sí? Siempre vamos a tener dificultades, siempre van a haber situaciones que no nos gustan, siempre van a haber situaciones que no son tan cómodas, ¿sí? Pero es la forma como las encontramos, como nos enfrentamos a ellas, ¿sí? No, yo siempre me pregunto, ¿cómo estoy enfrentando esta situación? ¿Con los brazos abiertos o con una mala actitud? Claro, ¿Sí? es que incluso las palabras van cambiando porque antes tú te enfrentabas, estabas preparado a esa lucha o a esa dificultad y ahora el solo hecho de imaginarte con los brazos abiertos ya no es un enfrentamiento, ya eso es un No, acercamiento, es una inclusión, es una parte más que estás preparado con toda confianza en que es parte de ti y va a ser parte de tu ahora y de tu camino. Entonces, correcto. maravilloso. Javier, gracias por abrir tu corazón con todas las personas que puedan escucharte. Gracias por compartir tu verdad y por compartir este momento tan importante que estamos viviendo todos con esta apertura. Por supuesto. Para mí es un honor. Me me siento muy, muy feliz de poder hacer esto. Eh, y yo sé que si esto le ayuda a una persona, el trabajo está hecho, ¿sí? Eso hace que todo esto que ha sucedido, que todas las experiencias, eh,
eso le da valor a todo esto que he vivido yo. ¿Sí? Si le ayuda a una persona, es suficiente. Sí, ¿Sí? de hecho, el trabajo está hecho porque ponerle palabras a tu verdad es el mejor regalo que te puedes dar tú. Esto que estamos haciendo ya es un regalo para ti y para mí. Entonces, Correcto. este es el regalo, el aceptar, el reconocer y el abrirnos con confianza. Perfecto, perfecto. Javier, un abrazo grande y bueno, seguimos. Y Sí, estoy muy agradecido por todo, por sí. En verdad que ha sido muy instrumental en para mí, en este proceso. Y pues yo lo único que quiero es poder poder eh, seguir en este compromiso de vida, como tú le llamas. un compromiso y celebración. Celebra Correcto. tus cambios, Javier. Sí, señora. Nos despedimos, Javier.